Con todos los presentes, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en esta oportunidad para poder hablar un poco sobre las diferentes perspectivas que tenemos sobre la actual pandemia que estamos viviendo, de las diferentes personas que están aquí, que desempeñan diferentes rubros, para así poder plantear soluciones y post-COVID, ¿no? Tenemos como invitados a la arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, Rosario Herrera, a la abogada Kelly Ríos y por último enfermera Janet Quispe. Y como entrevistadores tenemos a Luz Quispe, Wilson Bernal, Clara Inca y Laura Mamani. Bueno, la secuencia que vamos a llevar a cabo en esta entrevista es primero una pregunta para cada uno de ustedes, es decir, una pregunta primeramente para la arquitecta Rosario, enseguida para la abogada Kelly y la enfermera Janet, así sucesivamente para que hagamos más dinámica la entrevista. La primera pregunta es para la arquitecta Rosario Herrera. Es la siguiente: ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el uso de los espacios públicos y privados? Antes que todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a la entrevista, chicos. Bueno, ¿qué impacto ha tenido el COVID? Yo, antes que Jessica me hable de la entrevista, pues estaba escribiendo un poquito sobre el impacto que ha tenido el COVID que ha tenido el COVID en el uso de los espacios públicos. Bueno, yo creo que primero que todo el COVID ha evidenciado muchas cosas en las ciudades, sobre todo en nuestro país, ¿no? Del mundo, pero sobre todo en nuestro país. El COVID ha visualizado que no tenemos ciudades sostenibles, todo lo contrario. El COVID ha visualizado que no hay sostenibilidad en cuanto a aspectos sociológicos, en cuanto a aspectos económicos y en cuanto a aspectos del medio ambiente, ¿no? Todo lo contrario, vivimos en una ciudad que no es sostenible, donde las diferencias sociales se han evidenciado, ¿no? Si bien se sabe que el COVID fue una enfermedad que se trajo desde Europa, sin embargo, los más perjudicados han sido la gente más humilde, porque ellos tenían que salir a las calles a trabajar, a ganarse el sustento, porque hay mucha parte, un gran porcentaje de la sociedad, evidentemente, que vive al día, ¿no? Entonces, sin embargo, los ricos o la gente que tiene el dinero para irse de vacaciones a Europa se han refugiado en sus viviendas unifamiliares, ¿no? La gente más humilde, sin embargo, vive con mucha más gente en sus viviendas, corriendo más riesgo de contagio del COVID. También se ha evidenciado claramente que no contamos, por ejemplo, en Arequipa con espacios públicos. La mayoría de plazas y parques están encerradas bajo rejas y con llave, y el candado bien guardadito. Entonces, si en algún momento, en un inicio de la pandemia, pues no podíamos salir de nuestras viviendas, y entonces, pero a medida que se ha ido abriendo instituciones, empresas, y ya se puede salir, nos hemos dado cuenta de que no contamos en la ciudad con espacios públicos. El espacio público por excelencia, que es la calle, cuenta con veredas para los peatones de 1.20, donde vas caminando y si viene alguien en sentido inverso, te tienes que bajar de la vereda para poder mantener ese distanciamiento de 1.50, que en realidad debería ser de 2 metros. Entonces, de ninguna manera la ciudad ayuda a que los ciudadanos estemos protegidos ante el COVID, o que estas medidas que se han dado o recomendado para evitar los contagios puedan ser viables en el espacio público.
Se cuenta también, se ve claramente también que el único medio de transporte, el rey de los medios de transporte es el vehículo motorizado que usa como combustible energías no renovables. Sin embargo, se ha publicitado, se ha hablado mucho de la bicicleta en todo este tiempo, pero no contamos con una red de ciclovías en la ciudad como para que podamos usar la bicicleta con seguridad. Todo lo contrario, en el centro histórico hay un conato de hacer circuitos de ciclovías, pero yo me pregunto, ¿cómo llegamos a ese centro histórico? ¿No? Entonces, yo si quiero ir desde donde yo vivo al centro histórico, tengo que exponerme a la calle propiamente dicha, donde el rey, que es el vehículo motorizado, el automóvil, pues se adueña por completo de la calle y ya de sobra es sabido de que no se respeta al ciclista, ni al peatón, ni a nadie. Seguido de esto, otro punto importante que se ha visto que también son espacios públicos, aunque no son abiertos, son los centros de abasto, ¿no? En los centros de abasto también se ha podido evidenciar claramente la falta de orden de los mismos, donde han sido al inicio centros de contagio masivo de coronavirus. Ahora sí se ha empezado a aplicar los protocolos para evitar los contagios, pero creo que esta epidemia ha dejado claramente en evidencia la falta de sostenibilidad de nuestras ciudades. Y si empiezo a hablar de los espacios privados, básicamente de la vivienda, podría hablar mucho más, pero creo que esa es otra pregunta. Entonces, nada, termino mi respuesta diciendo eso, ¿no? Que tenemos que luchar de ahora en adelante por tener ciudades más sostenibles, donde se pueda ver, disminuir las desigualdades que existen en la ciudad. Nosotros vemos en las urbanizaciones que están cerca al centro histórico, bueno, existen los espacios verdes, pero están cerrados, no tenemos acceso a ellos. Pero si nos vamos a los conos, podemos ver que ni siquiera simplemente tienen espacios de tierra y no hay un espacio verde. Se ha evidenciado también en esta epidemia que se trata de falta, de que no tenemos oxígeno, no hay oxígeno, que tenemos que trabajar en la ciudad áreas verdes. Tenemos que sembrar árboles, tenemos que cuidar los árboles, evitar que las municipalidades dejen los árboles sin hojas, porque nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos sol todo el año, no necesitamos dejar nuestros árboles sin hojas, todo lo contrario, el árbol que nos da oxígeno, que limpia el medio ambiente, que limpia el aire, y encima nos da sombra. No entiendo la razón por la que podan los árboles al extremo de dejar el tronco con vacío de hojas. Tenemos que trabajar quitarle la importancia que tiene el vehículo y empezar a utilizar transportes alternativos como la bicicleta, como los patinetes, para movilizarnos. Tenemos que empezar a trabajar en tener ciudades más sanas, en limpiar el medio ambiente, en ciudades más sanas. Y podría hablar mucho más del tema, podría empezar a hablar de la parte económica y podría hablar mucho más. Hemos visto una recesión tremenda en nuestra sociedad en general, cuando se han cerrado pues muchas empresas que se han visto cerradas por la cuarentena, donde ha quedado muchísima gente desempleada, pero también sabemos que los peruanos somos gente trabajadora, somos gente creativa, y que una vez que ya esto se restaure por completo y empiece nuevamente a funcionar la máquina, vamos a poder salir adelante y recuperarnos de este bache tan fuerte en el que hemos caído. Pero básicamente como arquitecta y como la pregunta habla de espacios públicos, pues es lo que yo veo que pasa ahora. Gracias, chicos. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta para la abogada Kelly Ríos, sería,
¿Qué impacto cree usted que tendrá la pandemia en el rubro del trabajo que usted desarrolla? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar en esta entrevista con ustedes. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me haces, yo soy abogada y trabajo para una empresa privada. Considero que la pandemia ha venido de una manera tan inesperada que ninguna persona, ninguna empresa, ninguna entidad, tanto del Estado como privada, ha estado preparada para afrontarla. De hecho, si te hablo de normas legales, hemos podido evidenciar que a partir de que se dio la pandemia en adelante, no hemos tenido una normativa clara. Ha salido un artículo el día de hoy, pero mañana al día siguiente lo derogaban. ¿Por qué? Porque nuestro país no ha estado preparado junto con otros países para poder afrontar ese tipo de pandemia. De hecho, no era algo que esperábamos. Ahora, si me preguntas qué cambios se ha dado en las empresas privadas, como podemos saber, en solamente Arequipa hay un montón de empresas, microempresas que recién han empezado, que han quebrado. ¿Por qué? Porque no tenían cómo afrontar económicamente, ni tampoco tenían las condiciones para poder implementar los medios o protocolos que te pedía el Estado para poder afrontar este tipo de pandemia y continuar desarrollando sus actividades. Yo me desempeño en el rubro privado, soy abogada laboralista y puedo ver que en muchas empresas privadas ha pasado lo que te comento, que no tenían los medios para poder implementar un pendilur, las pruebas rápidas para cada trabajador, porque de por sí el trabajo implicaba un riesgo para todos. Ahora, no todas las empresas cuentan con que cada trabajador tenga su propia oficina, que sería lo ideal, o que guarden el metro de distanciamiento. Entonces, esto de por sí ya ha dificultado que la misma empresa se pueda desempeñar. Yo considero que el impacto ahora de la pandemia en el Perú, en las microempresas como en las grandes empresas, ha sido bastante. Por lo mismo que incluso ahora a la fecha podemos ver que hay trabajadores, te comento, yo trabajo para contratistas mineras, hay trabajadores que suben a desarrollar sus labores, pero son contagiados, pero no hay aún una normativa por muchos protocolos que existan que pueda ayudar efectivamente a que no se propague el virus, porque como lo sabemos es una pandemia que escapa realmente de todos los protocolos que se puedan cumplir. Entonces, si la pregunta creo que era que qué cambios se harían en nuestra empresa. Los cambios han sido bastantes. En la empresa en la que yo trabajo se ha tenido que limitar los horarios de trabajo, también la cantidad de personal. Si antes éramos 25 personas que trabajamos administrativos físicamente, ahora solamente son 10, porque como te comento, los espacios no pueden ser confinados y tiene que haber el metro de distanciamiento, que tampoco te asegura que no te vayas a contagiar. Lo ideal es que cada persona esté en una oficina. Esto también trae en muchos problemas porque no podemos controlar el trabajo que se desarrolla en casa. Porque tú me puedes indicar que estás desarrollando una actividad, pero no es como yo tener a los trabajadores presenciales y poderles preguntar a diario la información que yo tengo. Entonces yo considero de manera general que la pandemia ha traído bastantes cambios y ha sido bueno también porque de alguna manera ahora ves que las personas son más higiénicas, en los mismos centros de trabajo te brindan mejores condiciones como el acondicionamiento de los servicios higiénicos, los pasadizos, la limpieza, que ahora es muy importante y lo exige la norma, algo que antes no se respetaba. El distanciamiento, el uso de la mascarilla, incluso los ambientes donde era la toma de refrigerio, ¿no? Antes podías estar y no sabías cuántos microbios o qué podía pasar, pero ahora sí estás tomando el cuidado. De hecho, en el área del comedor solamente hay 2 personas. ¿Por qué? Porque no puede haber el acercamiento. Entonces, de manera general te he podido mencionar cuáles son los cambios que han surgido, pues tanto en las empresas privadas y en el sector público. Lo podemos ver mucho más de cerca porque ellos aún no se han reincorporado a sus actividades. De hecho, solamente te pongo el ejemplo, el Poder Judicial acá en Arequipa no tiene la forma, no tiene los medios. En una oficina son 4 personas que trabajan. Que se llevaran todos los poderes a su casa no es algo eficiente ni algo que pueda resultar en un proceso judicial o en resolver un problema. Entonces ahí podemos ver que aún estos cambios van a seguir surgiendo porque aún es nuevo para nuestro país. Y si bien es cierto, en otros países ya se ha desarrollado de mejor manera, pero aquí en el Perú el tema de la tecnología es algo nuevo, incluso para los abogados adultos. El ingresar un documento por mesa de partes o por una plataforma digital es algo nuevo que aún nos está costando como seres humanos y más a los profesionales que tienen más edad y más antigüedad, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kelly. Ahora vamos a continuar con Janet Quispe, enfermera técnica. Janet, ¿en qué situación se encuentra el hospital en el que trabajas? Bueno, ante todo, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado y bueno, como todos sabemos, uno nunca pensaba que iba a llegar lo que es esta pandemia acá al Perú, pero llegó. Los sistemas de salud que se encuentran ahora, como nos ha cogido, se encuentran precarios, ya que no contamos con personal de salud adecuados, o si hay, no hay personal debidamente preparado en los diferentes establecimientos o puestos de salud, así como también no contamos con lo que son los equipos y materiales adecuados para la atención de los pacientes, y también no hay ambientes o no hay la cantidad de ambientes adecuados para la atención, ya que anteriormente era menos la atención de los pacientes en los diferentes hospitales y centros de salud. Entonces ahora por esta enfermedad del COVID hay más enfermos, se necesitan más medicamentos y por lo que se está desabasteciendo también lo que son los medicamentos. Y también como nos dice, ayuda también a concientizar a las personas. Como vemos acá, las personas que normalmente no utilizaban mascarilla o no se cuidaban, ahora lo están haciendo mejor. Se realizan lo que es el lavado de manos más seguido. Como vemos acá en el hospital de Puerto Maldonado, hay casos de COVID que van aumentando, así como en los diferentes departamentos. Pero en conclusión sería que los sistemas de salud están definitivamente precarios, no contamos con oxígeno, el oxígeno acá en Puerto Maldonado están acabando, están trayendo de otros lugares. Acá también tenemos una planta de abastecimiento, pero no llega a abastecer a todos los pacientes que necesitan. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Ahora continuamos con la arquitecta Rosario Herrera. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado la importancia de la vivienda en el confinamiento? ¿Y qué recomendaciones daría para adecuar los espacios frente a los problemas surgidos como estrés y depresión? Muchas gracias, muy buena tu pregunta. Bueno, primero que todo quiero felicitar a la enfermera Quispe, ¿cómo se llama, Katy? Janet Quispe. Janet Quispe. Primero que todo quiero felicitar a Janet Quispe porque el trabajo que están haciendo de verdad que es admirable, porque están poniendo en riesgo su propia vida por salvar a los demás, y de verdad que se necesitan un aplauso y todas las gracias por la cantidad de vidas que están salvando, exponiendo la propia. ¿Okay? ¿Cómo ha cambiado la vivienda? Ese es un tema importantísimo y básico. Antes de que se dé esta pandemia, que como decía la doctora, nos ha agarrado sin esperarla, ¿no? Nos ha agarrado de sorpresa. Las viviendas se estaban construyendo masivamente y lo único que le importaba a los promotores de las viviendas era ganar más dinero. Entonces, ganar más dinero, las viviendas se hacían cada vez más pequeñas por ganar más dinero, y yo he podido evidenciar, porque en algunas oportunidades he estado en comisiones de arquitectura en las municipalidades y he visto la calidad de proyectos que hay de vivienda multifamiliar, sobre todo, donde no hay calidad espacial, no les importaba que en esa vivienda entre o no el sol, la cosa era ganar más dinero. Se ha estado lucrando con un derecho de los ciudadanos, un derecho del hombre, ¿no? Es un derecho, el derecho a la vivienda. Sin embargo, ha sido un medio de lucro para que muchos, vuelvo a repetir, promotores se vuelvan millonarios. Entonces, la vivienda carece de espacios mínimos, o son los mínimos los que se les dan. Hay viviendas que no reciben sol, no tienen sol. El sol y la iluminación natural son básicos para el desarrollo biológico de los seres humanos, de las plantas y de los animales.
y sin embargo las viviendas se han estado haciendo de tal forma que no son viviendas donde deberían vivir personas. Y esto se ha podido evidenciar en este momento de encierro, ¿no? En la vida natural, en la vida normal antes del COVID, pues la gente venía a su casa, se levantaba, desayunaba y se iba o a la universidad o al trabajo, venían por la noche, cenaban, se ponían a ver televisión, se dormían al día siguiente y tal, y no disfrutábamos tanto de la vivienda como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Que estamos viviendo dentro de la vivienda, y que la vivienda no solo es un espacio donde vivimos, sino también se ha vuelto el espacio de trabajo y se ha convertido también en el colegio, ¿no es cierto? Lo que nos está obligando a replantearnos la vivienda y a mejorar la normatividad. Por ejemplo, sería súper interesante que las viviendas tuvieran todas asoleamiento, todas las habitaciones tuvieran sol. Sería interesante que en este encierro que hemos tenido las viviendas puedan gozar de espacios me refiero a tipo terrazas o balcones, donde la gente pueda salir a esos espacios y ver por lo menos un árbol, o ver las nubes, o ver el cielo. Necesitamos viviendas que tengan una buena ventilación, porque de lo contrario, lo único que vamos a caer es en depresión y nos vamos a enfermar. Vuelvo a repetir, nuestros organismos se van a enfermar. El ser humano para poder funcionar, entre comillas, perfectamente, necesita la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol activa la hormona de la melatonina, me puede desmentir la enfermera, ¿no? Que eso hace que funcionen los biorritmos de las personas y que podamos dormir bien. Cuando una vivienda es muy pequeña y toda la familia está día tras día metida en la vivienda, entramos en lo que se conoce como hacinamiento, y cuando vivimos en hacinamiento empiezan los roces y los conflictos. Algo que me olvidé de decir, o bueno, lo digo ahora, es que se ha evidenciado mucha violencia contra la mujer ahora en este tiempo de encierro que hemos tenido, y parte de esa violencia tiene que ver con la vivienda. Cuando las personas no vivimos con confort, pues nos volvemos un poco agresivas, nos volvemos violentas, y entonces empiezan a realizarse conflictos en el seno de la familia. También es cierto que cuando regresamos de las compras y tenemos que dejar toda nuestra ropa y lavarnos las manos y desinfectarnos los pies, o dejar los zapatos fuera y cambiarnos de calzado para lograr entrar en la vivienda y dejar las compras en un lugar para desinfectarlas, no contamos en la vivienda con esos espacios, ¿no? De ahora en adelante yo creo que deberíamos replantearnos esas viviendas. Necesitan asoleamiento, necesitan ventilación, necesitan un espacio de recepción. Esa vivienda, por más departamentos que sean, necesitan espacios de recepción de la vivienda donde uno pueda dejar el calzado. Y por qué no acostumbrarnos a dejar el calzado nada más ingresar a la vivienda y cambiarnos de calzado para no ensuciar el interior de nuestra vivienda. Los asiáticos lo hacen así. Los asiáticos llegan a sus viviendas y el calzado se queda afuera, y dentro de su casa andan sin zapatos o con alguna especie de calzado que es solo para estar en el interior de las viviendas. Entonces, yo creo que ese es el cambio que se ha evidenciado en la vivienda, ¿no? Que no tenemos que conformarnos con los espacios mínimos, porque se puede ver claramente que la normativa se va condicionando un poco a los grandes lobbies de la construcción que hay en el país. Entonces tenemos que esos mínimos que aparecen en la normativa tienen que cambiar, tienen que ser mayores. Y antes nos quejábamos de que hay mucha área libre, nos hacen dejar, así ya no se puede negociar con estos terrenos tan pequeños. Ahora tampoco los terrenos tienen que ser tan pequeños.
Claro, el que hace la habilitación urbana hace terrenos más pequeños para sacar más y vender más, con lo cual el que hace la vivienda deja el mínimo de área libre para sacar más departamentos para poder lucrarse, ¿no?, con la vivienda. Y si son viviendas unifamiliares, igual, la vivienda unifamiliar tiene que estar bien diseñada, se tiene que tomar en cuenta en estas viviendas el uso del asoleamiento, las visuales, todo lo que les hemos venido enseñando a ustedes como estudiantes de arquitectura desde que han empezado desde el taller 1, creo que les hemos empezado a hablar de estas condicionantes climáticas que se tienen que tener en cuenta sí o sí al momento de proyectar una vivienda. Les hemos ido hablando de esta funcionalidad que se tiene que tener en cuenta al momento de proyectar la vivienda, que sea una vivienda que funcione, ¿no? Yo les hablo de un caso de una vivienda en una urbanización residencial privada, muy costosa, donde una amiga mía compró un dúplex. Los dormitorios, para iluminar los dormitorios, ha hecho el arquitecto un pozo de luz techado, y ese se convierte en el hall que distribuye, en el espacio distribuidor de la zona íntima, y las ventanas de los dormitorios dan a ese espacio. Entonces, y ahí viven 2 niños, con lo cual esos dormitorios se convierten en neveras, en refrigeradores para esos niños. No me extraña que esos niños estén sufriendo de alergias, que estén sufriendo de asma y de otras enfermedades. Entonces, esa es la opinión que yo tengo en el cambio y en el replanteo que tiene que haber de la vivienda. Nos tenemos que tomar en serio, sobre todo ustedes, estudiantes de arquitectura, que son los que tienen que cambiar estas cosas en el país. Como siempre les digo, mi generación ya fracasó. Pensar que están diseñando para seres humanos, no para lucrarse. Es difícil, yo lo sé, porque a mí muchas veces yo he estado en situaciones así, donde el terreno era mínimo. El último proyecto que hice ha sido en un terreno de 116 metros cuadrados, y he sacado departamentos de 2 dormitorios y me pedían más. Les decía, no se puede más, es que no se puede, es que los dormitorios tienen que recibir sol, es que tenemos que tener visuales, y me imponía de alguna manera, bajo las limitaciones que tenía. Siempre intento que las personas cuenten con esos espacios, con esos balconeos, con esas terrazas y con esas visuales, ¿no? Más allá, les vuelvo a repetir, de la forma, porque muchas veces en arquitectura se busca primero la forma, que quede bonita la escultura, y luego se mete con calzador en la arquitectura dentro de esa forma preconcebida. Más allá de la forma, primero hay que pensar en estas condicionantes al momento de proyectar. Muchas gracias, arquitecta. Pasamos la siguiente pregunta con la abogada Kelly. ¿Qué cambios se dan en la empresa en la que usted trabaja? Como les comentaba hace un momento, los cambios que se han realizado es los ambientes. Se ha distribuido un ambiente para cada trabajador, ya no es una oficina compartida. Eso por un lado. Al momento del ingreso existe la toma de temperatura, la limpieza del calzado, la desinfección de toda la vestimenta con que venimos a trabajar. Las reuniones ya no se realizan de manera conjunta, sino de manera virtual, pese a que nos encontramos de manera presencial en el trabajo. El horario ya no es el mismo, por el tema del transporte, el tema de la contaminación, el tema del cuidado personal. Cada persona está tomando sus propias medidas, lo que hace que el horario se haya vuelto flexible en el horario de salida, de ingreso. ¿Qué cambios más pueden haber? El tema del temor, ¿no? Ahora es bien complicado que yo me pueda acercar a mi compañero, ingresar a su oficina. Es mejor hacer una llamada y poder conversar, pese a que nos encontramos en el mismo ambiente, por el temor a que nos podamos contagiar, porque uno no sabe qué contacto ha tenido cada persona en su vivienda, ¿no? ¿Qué cambios más han tenido? Cambios legales, podemos hablar del contrato de trabajo. Hay contratos que se han visto perjudicados porque se ha tenido que dar término, porque hay servicios que ya no están continuando, hay situaciones que no se pueden adecuar en todos los trabajos, por lo tanto hay trabajos que han terminado y ha habido bastantes renuncias por parte de los trabajadores, bastantes casos positivos en este tiempo, lo cual nos dificulta poder continuar con nuestras actividades. No solamente es el cambio en el tema de contratos ni el cambio en la salud, también hay un cambio
sentido psicológico. La misma persona presenta más estrés, más ansiedad en la forma como se desarrolla en el trabajo, lo cual implica que nuestro sistema de seguridad en el trabajo tenga que estar mucho más cuidadoso, estando al tanto de todos los trabajadores, algo que antes no se tenía mucho en cuenta. De alguna manera es un cambio bueno porque ahora estamos haciendo seguimiento a cada trabajador, hay cada área, el área de recursos humanos, antes de la contratación. También la persona tiene que venir con una prueba negativa, lo que antes no se pedía, lo que implica también un costo, ¿no?, al momento de la contratación de un personal. Eso podría ayudarte de una manera general. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta para Janet, sería, ¿qué porcentaje del personal se ha contagiado? El personal que trabaja con los pacientes COVID, por lo general, casi el 100% se ha contagiado. Entre ellos tenemos lo que es médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y lo que es el personal de limpieza, y así también como vigilantes. Pero estas personas que se enferman son tratadas, para lo cual se les da el tratamiento y se les ha dado un promedio de 15 días de descanso médico para que luego se reincorporen en su trabajo. Pero ahora en lo que es en Puerto Maldonado, en el Hospital Santa Rosa, hace poco nomás han fallecido ya personal de salud, como tenemos un médico ginecólogo ha fallecido, también falleció lo que es un enfermero y un personal técnico, los cuales trabajan lo que es en primera línea en la atención de los pacientes. Entonces, como vemos, o sea, más de 50, casi 100%. Muchas gracias. Gracias, Janet. Continuando con el arquitecto Herrera, la siguiente pregunta sería, ¿cuál cree que son las principales deficiencias del diseño de hospitales en nuestra región? Vale, gracias por la pregunta. Mira, yo no soy especialista en hospitales, ni ni he tenido la suerte de trabajar en algún proyecto que tenga que ver con hospitales, pero lo que sí puedo decir es que antes de esta pandemia, ya los hospitales en la ciudad de Arequipa no funcionaban bien, no se abastecían para... tenemos pocos hospitales, los pocos que teníamos no abastecían al total de la población a la que sirven, y entonces habían deficiencias, ¿no? Si tú, por ejemplo, pedías una cita en la seguridad social, pues te la daban para un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? El hospital general, que era del MINSA, pues un hospital en el que no se ha invertido hace muchos años, no se ha invertido en su infraestructura, no contaba con los medios ni con el equipamiento necesario. El hospital Goyeneche, un hospital que tiene más de no sé cuántos siglos, me atrevería a decir, más de un siglo, tampoco era un hospital que estuviera funcionando al 100%, una infraestructura totalmente envejecida, ¿no? Y como decía la doctora al inicio de esto, que esta pandemia nos ha cogido de sorpresa, pues nos hemos visto que no contábamos con infraestructura, que los gobiernos regionales no han invertido en infraestructura en nuestros hospitales. El Hospital Nacional de Salud, ese hospital tiene un montón de años, sin embargo es el hospital más grande y más moderno, creo, que existe en Arequipa. Entonces yo creo que falta infraestructura hospitalaria en Arequipa, y entonces se ha tenido que improvisar mucho, y por eso es que hay mucha gente que es que no me gusta decirlo, pero que se ha tenido que tratar en sus viviendas, por no decir en otros espacios. La gente, se ha evidenciado cuando ha venido el presidente de la República, la gente estaba tirada en las calles, en sus carros, con el balón de oxígeno al lado,
y el hospital estaba vacío porque a nuestro brillante presidente de la región se le ocurrió modernizar el hospital en plena pandemia y todavía demorar tanto. Y nuestros enfermos muriéndose. Entonces pienso que nuestros hospitales, si bien espacialmente no podría aportar mucho porque por mi poco conocimiento en el funcionamiento de los hospitales, pienso que a nivel de infraestructura hay que trabajar más en los hospitales. Esta pandemia ha evidenciado cómo estos gobiernos regionales se han gastado el presupuesto en hacer ese ingreso a la ciudad, que lo ha tenido que terminar este otro gobierno regional, que lo empezó el anterior, que solo lo único que hacen es lucrarse con el dinero público, cómo este presidente regional empieza a decorar el ingreso de la ciudad, sin embargo, fijándose en la forma y no en el fondo, que es lo que nos importa. O sea, toda sociedad necesita hospitales, toda sociedad necesita infraestructura de salud, y nuestro país en general está carente de esta infraestructura. Entonces hay que trabajar en ello, y aunque me meta en campos que no son los míos, pienso yo que tenemos que no dejar la política en manos de otros y luego quejarnos. Tenemos que ser activos en política para... yo sé que tiene mala reputación ahora mismo hacer política, pero no podemos, por no ensuciar nuestro nombre, dejarlas de lado. Tenemos que ser activos en política para que los cargos políticos los ocupen gente de bien, personas honestas y decentes, que no entren con la idea de robar, de llenarse los bolsillos con el dinero público, sino de hacer obra por sus ciudades, de hacer cosas por los ciudadanos, por el pueblo que los ha elegido. Y aquí nos ha agarrado con los pantalones abajo esta epidemia. No se hace nada, nuestras autoridades no hacen nada en cuanto a infraestructura hospitalaria se refiere. Gracias, arquitecto. Continuando con la abogada Kelly, la siguiente pregunta es: ¿la pandemia ha cambiado su forma de trabajo presencial por una virtual? A ver, en respuesta a tu pregunta, sí ha habido cambio en algún personal con el que trabajamos, pero no ha aplicado directamente en mi caso, porque trabajo directamente con el gerente y, como te comentaba, a diario hay casos positivos y la normativa legal está activa, pero sí ha cambiado para la mayoría de personas que se encuentran trabajando en la oficina, porque sí lo pueden realizar de trabajo remoto por la misma situación. El área de planillas, por ejemplo, finanzas, el contador también puede trabajarlo desde casa. En ese sentido, sí ha habido un cambio de trabajo remoto y no trabajo presencial específicamente, pero en mi caso tengo aún el trabajo presencial. Muchas gracias. Respecto al centro de salud en el cual usted trabaja, ¿cuántos pacientes se internan al día y cuánto es su recuperación? Ya. Yo personalmente no trabajo directamente con los pacientes COVID, trabajo con otros pacientes con otras patologías, pero para un aproximado serían algo de más de 5 pacientes que son internados, pero eso también va a depender de si es que hay disponibilidad de camas. En tal caso, por ejemplo, en lo que es UCI COVID, hay como máximo 7 camas disponibles, pero para lo cual ahorita las 7 camas están ocupadas. Si hay un paciente que se complica, no va a haber dónde llevarlo. Entonces, más que todo va a depender de la disponibilidad de camas que hay en lo que es los servicios, ya sea para pacientes graves o para pacientes que no están tan graves. El tiempo de duración, eso también, como te digo, va a depender también del paciente. Si es un paciente grave que está intubado, el tiempo va a ser más largo, más prolongado. Pero acá en el hospital, de todos los pacientes intubados que han entrado desde comienzos hasta la actualidad,
Solo ha habido un caso de un paciente que ha salido del tubo, que le han extubado y ha salido, pero y los demás pacientes han fallecido. Entonces, eso, como digo, va a depender va a depender de cómo está el paciente. Así como los pacientes que no están tan graves pueden estar días, semanas. Eso va a depender de la recuperación del paciente. Eso sería. Muchas gracias. Y como última pregunta para la arquitecta Rosario, ¿qué expectativas tiene para el cambio de diseño de la arquitectura y urbanismo post-pandemia? Vale, bueno, pienso que la forma como estamos diseñando nuestra arquitectura tiene que modificarse. Ya lo hemos hablado con la vivienda, los espacios no tienen que ser tan limitados, deben ser más flexibles, incluso en los espacios de trabajo, en los espacios laborales, se tiene que manejar también la flexibilidad. La ventilación natural es importante en la arquitectura, porque ya sabe que en un espacio contaminado pues es más fácil enfermarse que en un espacio bien ventilado. Se hablaba mucho en este tiempo de pandemia del aire acondicionado, ¿no? Que a veces enferma el aire acondicionado. En lugar de limpiar los espacios, ayuda a llenarlos de bacterias y de microbios cuando los canales de aire no están bien, no tienen un buen mantenimiento. Entonces, pues pensar la arquitectura desde ese punto de vista, ¿no? Pensar el urbanismo de la ciudad haciéndolo más equitativo. Por ejemplo, los servicios tipo mercados no tenemos que centralizarlos. Sería bueno que en todas las zonas existieran lugares de abastecimiento. Sería bueno repotenciar el comercio local, ¿no? La tiendita del barrio. Porque si nosotros vamos a Totus, a Metro, está lleno de gente, ¿no? Entonces, y encima nos tenemos que movilizar muchas veces. Entonces, es mejor que en cada barrio, que en cada lugar local, sector de la ciudad, existan esos servicios de abastecimiento, mercados de abastecimiento. Aquí estaba todo centralizado en el mercado San Camilo y no sé qué otros mercaditos por ahí, el Avelino y el Río Seco, ¿no? Entonces han sido los puntos, como decía al inicio, más de concentración y de contagio. Entonces esto se tiene que planificar mejor y hacer una ciudad más sostenible, repensar el vehículo. O sea, limitar el uso del vehículo o reducirlo, que se reduzca todo lo posible. Yo creo que una forma sería dando incentivos a los ciudadanos, por ejemplo, bajándole impuestos a las bicicletas, dándole incentivos para que no usen el auto para llegar a sus centros de trabajo. Ampliar los espacios de peatones, por ejemplo, las veredas que son tan estrechas, se tienen que ampliar para que los peatones, esto ya es un tema que se ha venido trabajando hace tiempo, pero ahora con la pandemia, pues con mucho mayor razón, esos espacios tan limitados, esas aceras, esas veredas que tenemos tan estrechas, se tienen que ampliar en bien y en pro del peatón y de la salud del peatón. A quitar esas rejas a los parques, que sean espacios donde las personas podamos acceder para recrearnos, para respirar aire limpio, porque ahí está la mayor parte de vegetación, ¿no? De árboles, de plantas. ¿Qué más se puede repensar en esta nueva ciudad, ¿no? Yo creo que este tema pues es muy largo, da para un debate bastante largo y con especialistas, ¿no? En temas de ciudad, pero pienso que principalmente tenemos que aumentar nuestros árboles, endurecer las penalidades en cuanto a ¿cómo se llama?
corte de árboles o que quemen árboles, ¿no? A veces quieren construir una casa y ¡brum!, se tiran todos los árboles. En otros países tienes que hacer todo un expediente técnico para justificar el quitar un árbol. Entonces en nuestra ciudad tenemos que ser así, que sea una ciudad más sostenible. También hay otro tema, el tema de los alimentos, en cuanto a por qué no podemos sembrar algunos alimentos en nuestras viviendas, alimentos, no sé, el otro día leía en algún sitio que se pueden sembrar tomatitos, que se pueden sembrar limones, se pueden sembrar algunas hierbas como cilantro, estas en nuestros propios espacios. Entonces no tenemos que, encima que nos sirven para limpiar, ayudarnos a limpiar, a respirar mejor, tenemos en nuestras propias viviendas nuestros propios productos para nuestro consumo. Entonces, todo lo tenemos que hacer más sostenible ambiental, económico y económicamente. Y hay un tema bastante importante que yo siempre lo toco, siempre lo he tocado, que es el de la violencia de género, ¿no? Hasta he hecho actividades en la universidad en cuanto a violencia de género. Tenemos que acabar con las desigualdades que hay en cuanto al género, ¿no? Y hacer ciudades inclusivas. Tenemos que hacer ciudades inclusivas, ciudades para todos, donde las personas también que tengan reducida su movilidad puedan movilizarse en estas ciudades. O sea, tenemos mucho trabajo para hacer, tenemos trabajo para hacer desde la academia con nuestros estudiantes, tenemos trabajo para hacer como profesionales, tenemos trabajo que hacer, sobre todo ustedes, que vayan tomando conciencia de lo que tiene que ser una ciudad y de lo que puede pasar si es que realmente no nos tomamos en serio esto que acabamos de vivir y que estamos viviendo, que es el COVID, y que en el fondo es producto de toda esta contaminación y toda esta desigualdad que estamos viviendo, esta desigualdad social, económica, ambiental. O sea, no puede ser que hayan lugares de Arequipa en que no cuenten con espacios públicos, que no cuenten con espacios con zonas verdes. No puede ser que la gente más perjudicada, por no decir humilde, porque no tienen por qué ser humildes, económicamente sea al final la que siempre pague los platos rotos en las ciudades. Tenemos que conseguir ciudades sostenibles de ahora en adelante. Luchar por tener ciudades sostenibles de ahora en adelante. Gracias, chicos. Gracias, arquitecta. Continuando con la última pregunta para la abogada Kelly Ríos, ¿nos podría decir qué protocolos sigue para evitar el contagio en su lugar de trabajo? Ya. ¿Cómo están? Los protocolos, el principal considero que es que no ha habido ningún trabajador que pueda ingresar a la oficina sin traer su resultado negativo. Claro que eso no es a un 100% seguro, ¿no? Pero posterior a eso, al personal que ingresa a oficina, se le toma la temperatura al momento de ingresar, se le hace un seguimiento al ingreso, a la hora del almuerzo y al momento de retirarse. Adicional a eso, tenemos un médico ocupacional que también se hace cargo de llamar a cada trabajador por semana y ver qué sitios ha concurrido, si hay algún familiar directo, su papá, su esposa en casa, sus hijos que hayan contraído la enfermedad, para de ese modo poder tener la precaución de las personas que están ingresando aquí a oficina, no haya el riesgo de contagio, ¿no? Igualmente se hace el seguimiento de algún síntoma, no se permite que pueda ingresar a laborar ningún trabajador que tenga problemas respiratorios, se le da el beneficio de que pueda trabajar desde su casa, se da la facilidad de que podemos hacerle cualquier consulta a los médicos. Aquí en oficina, como te comentaba hace un momento, no está prohibido juntarse en grupos, mantenemos el aislamiento. Si bien estamos trabajando en una computadora, pero cada uno tiene su propia oficina. Es algo que nuestra empresa lo puede hacer, pero no todas las empresas tienen la amplitud en el local para poder distribuir una oficina para cada persona, ¿no? Esa sería la forma en que se está tomando la precaución, que sería el aislamiento. Muchas gracias. Continuando con la enfermera Janet Quispe, la última pregunta es: ¿qué recomendaciones nos puede dar para afrontar esta pandemia según su experiencia en estos tiempos? Bueno,
Lo primero que tenemos que hacer lo que es la vigilancia epidemiológica, para lo cual se tiene que construir lo que es la cadena de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer lo que es la identificación de las personas, por dónde han transitado, a qué lugares han ido, si han estado en contacto con otras personas, para identificar lo que son casos sospechosos y lo que son los casos confirmados, y hacer lo que es el cerco epidemiológico. Y otra medida que debemos hacer es el lavado de manos, el uso de lo que son los respiradores o lo que son las mascarillas, el distanciamiento social, el distanciamiento de 1 a 2 metros de distancia, y también lo que es más que todo concientizar y sensibilizar a las personas, ya que anteriormente no se lavaban, bueno, no era tan seguido el lavado de manos, el cuidarse, ya que ahora pues, lo tenemos que hacer con medidas más extremas, ya que tenemos que pensar que cada uno o que todos tenemos COVID, por lo que tenemos que cuidarnos mejor, más que todo sensibilizar a la población de que debe cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con las preguntas generales que les mencioné al inicio, ¿cuál sería la posición de cada uno de ustedes frente a los contagios masivos que está sucediendo en Arequipa, ¿no? Ya que Arequipa ha sido una de las ciudades con mayor contagio en la actualidad y no ha salido aún de la pandemia? Arquitecta Rosario. Bueno, yo lo que hago para evitar el contagio es no salgo de mi casa, para empezar. No salgo, aparte como soy docente y tengo clases toda la semana y aparte, bueno, esta semanita la hemos tenido más relajada. Punto 1, no salgo de mi casa. Punto 2, cuando salgo a comprar comida o tengo que ir al banco a hacer algo ya inevitable, que es inevitable que salga, tengo una botellita preparada con lejía, mezclada en agua con Clorox, y salgo con mi botellita. Yo vivo en un departamento, no vivo en una casa, entonces yo cuando salgo pues voy echando todo lo que voy tocando, antes de tocarlo le echo el cloro y luego lo toco, abro puertas, tal. Cuando salgo de mi departamento, afuera en la puerta tengo un par de zapatos que son los únicos que uso para salir al espacio público, entonces me quito los zapatos que tengo de estar por casa, los dejo allí en la alfombrita que tengo en la entrada, me cambio los zapatos y salgo a la calle con mi barbijo. Antes salía con sombrero, gafas, ahora ya me he descuidado un poquito, ya solo salgo con el barbijo, ¿no? Entonces voy a los mercaditos itinerantes y lo evito en todo momento tocarme la cara, tocarme nada, ni el pelo, nada, evito tocarme. Es inevitable a veces que mucha gente pase cerca de ti o tú pases cerca de gente en estos mercaditos, y entonces cuando llego a casa, bueno, hago todo al revés, dejo los zapatos afuera, me cambio los zapatos, entro con no sé qué, a mi hija la mando a meterse a su cuarto, dejo la compra en la lavandería. Sería interesante tener un espacio también para los efectos del diseño de las viviendas, un espacio que entrara directamente a la zona de servicio de la vivienda, pero en mi vivienda no es así, ¿no? Entramos por la zona social y luego vamos a la zona de servicio, dejo allí todo y solo saco los congelados y con mi botellita de Clorox empiezo a echar a todas las envolturas de los alimentos congelados y los empiezo a meter en la nevera y dejo todo lo demás ahí 2 días, arroz, todo lo que no es perecible, lo dejo ahí en la lavandería 2 o 3 días y luego ya lo empiezo a colocar en los muebles de la cocina. Y luego al inicio de la pandemia, que había menos contagios, pues yo llegaba, me quitaba la ropa en la lavandería, me entraba a duchar, estaba muy psicoseada, ¿no? Ahora ya me he relajado un poco, me quito lo que tengo encima, siempre intento salir con un abrigo, ¿vale? Que me cubra. Entonces cuando llego a casa lo primero que hago es quitarme el abrigo
lo dejo ahí en la lavandería, me quito el barbijo, como han indicado, lo dejo ahí en la lavandería, voy al baño, me lavo las manos, a pesar de que están con lejita, me las vuelvo a lavar, y y ya, así no me he contagiado hasta ahora, creo que no me he contagiado, o a lo mejor soy de estos asintomáticos, pero no me he hecho ninguna prueba hasta ahora, ¿no? Mi hijita también está bien, y bueno, pues estamos hasta ahora bien. Esa es lo que yo hago cuando las medidas que tomo para salir, pero la principal es evitar salir afuera. Abogada Kelly. Bueno, yo a la pregunta que hacían, considero que el contagio que ha habido en Arequipa y la propagación de esa manera tan rápida ha sido justo después de que nos quitaron la cuarentena, por llamarlo así, o la ampliaron, ¿verdad? Nos dieron más libertad a salir. Ahora, ¿qué ha implicado que las personas, como podemos ver en las noticias, en los mercados, en totos, en los lugares de concurrencia, asistan? Y yo he tenido la posibilidad de poder pasar ahí en el auto y me daba cuenta que habían personas que no estaban usando la mascarilla, que tenían a sus niños fuera jugando como si no hubiera una pandemia. Y si bien es cierto, muchos lo toman a la ligera, indicando que, bueno, no creo que a mí me dé porque todavía no le ha pasado a nadie de mi familia, lo que hemos podido ver es que ha habido gran propagación de ese tipo de personas que de manera negligente, y no como indicaba la arquitecta, no creo que todos tenemos ese cuidado. Yo hago casi al 100% de lo que ella indica también antes de llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo padres, tengo hermanas, tengo mi abuela, entonces tratamos de cuidar a las personas con las que vivimos. Pero ¿qué es lo que falta? Falta conciencia en las personas, en las mismas personas que quieren trabajar. Yo entiendo que el tema es generar ingresos, porque si no, ¿cómo sustentan su diario vivir? Sin embargo, considero que más importante es que tengan precaución en casa, que tengan precaución al momento de ir a hacer las compras, porque hay muchas personas que se han contagiado así. Fueron al mercado, había gran cantidad de personas y sin darse cuenta volvieron a casa y se empezaron a sentir mal a unos días. Entonces yo considero que la propagación se ha debido al no obedecer las normas que nos han indicado y no tener el propio cuidado de uno, y también el desconocimiento de la enfermedad. He escuchado a muchas personas, muchos trabajadores que me dicen que no, que solamente es una gripe y que no les va a pasar, pero es un tema de falta de información. Por eso es importante que existan medios que lo transmitan por televisión, por radio, a diario, ¿no? El ser humano necesita escuchar a cada minuto qué es lo que tiene que hacer, porque si te lo dicen un minuto antes, un minuto después ya lo has olvidado, y es lo que ha pasado. Hay niños que, como les comentaba, yo veía que estaban jugando a vista de sus mamás en la calle y no tenían una mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? Que se van a contagiar. Entonces, considero que de ahí proviene la propagación, igual que es algo inevitable. En todas las ciudades ha ocurrido así, ha empezado por Lima, por el norte, y pues le tocaba a nuestra ciudad porque es un virus, ¿no? Que por muchos cuidados que podamos tener, inevitablemente es probable que algunos, teniendo 100% de cuidado, se vayan a contagiar. Pero sí considero que la responsabilidad de la propagación o del nivel de contagio que hemos llegado a Arequipa es gran responsabilidad del propio ser humano, y una parte de las autoridades por no haber tomado medidas más drásticas, ¿no? Como ahora pueden ver, si ustedes salen un domingo o un sábado en la noche, en la calle ya no hay policías, ya no hay militares. Entonces es todo ello que lleva a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Ese sería mi punto de vista, y mi recomendación es que nos cuidemos y que actuemos como si tuviéramos ya el COVID y como si la persona con la que estamos hablando ya fuera una persona contagiada, porque es la única manera de prevenir, no confiándonos ni teniendo en cuenta de que no es mi amigo, es mi familiar, y no creo que esa persona tenga. Lo contrario, no teniendo la precaución siempre en todo momento. Esa sería mi recomendación. Gracias. Enfermera Janet Quispe. Ya, bueno, yo anteriormente vivía en Arequipa y por motivos de trabajo me tuve que venir aquí a Puerto Maldonado. Acá en Puerto Maldonado he visto que varias personas y niños, entre adultos, caminan sin mascarillas. En el mercado las personas caminan juntas como si no pasara nada. Bueno, yo para ir al trabajo, en el trabajo no está nuestro equipo de protección personal para usarlo igual en la atención de los pacientes. Igual tomamos todas las medidas de cuidado. Igual para retirarnos también nos desechamos lo que es el equipo que nos dieron y nos damos nuestro baño.
y luego y de ahí nos vamos a nuestras casas. Igual acá también llegando a mi casa, me lavo las manos, me doy mi baño y la ropa que he utilizado lo lavo separado, lo tengo separado. Y bueno, acá en Puerto Maldonado han aumentado varios los casos. Después de la cuarentena ha habido un aumento y también lo que es muertes, ya que ya vamos algo de 245 más o menos de muertes de fallecidos acá en Puerto Maldonado, ya que es una zona, es grande el departamento, pero la población es pequeña. Más que todo, concientizar y decirle a las personas que se cuiden, ya que la enfermedad del COVID es una enfermedad silenciosa, uno no sabe si la tiene o no la tiene. Por lo tanto, más que todo el cuidado y el autocuidado. Y más que todo cuiden a sus familiares, ya que uno llega a la casa y no sabe si lo tienes y lo puedes contagiar a las personas que más quieres. Bueno, a mí todavía no me ha dado y tampoco espero que me dé. Muchas gracias. Gracias. Y para finalizar, ¿qué opinan de la nueva realidad que ya se está presentando con los medios digitales? Y que se va a presentar terminando de alguna forma la pandemia, que no sabemos en qué momento sucederá. Bueno, yo creo que ya antes de la pandemia ya utilizábamos los medios digitales, la tecnología, y creo que incluso estudiábamos, ¿no? A veces hacíamos algún curso online. Ahora pues esto se ha intensificado, se ha vuelto al 100%. Y sobre todo al principio hacíamos cursos, estábamos como locos con la tecnología. Cuando a mí me dijeron, vas a tener que enseñar maquetería por online, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible, no se puede, van a tener que hacer taller online. No, eso, necesitamos a los chicos, verlos, hablar con ellos, manipular sus maquetas, romperlas, no romper, o sea, toda la metodología que usamos para enseñarles. Y sin embargo hemos visto que también nos ha cogido por sorpresa, porque no lo esperábamos, ni estábamos preparados para ello. Hemos visto que hemos ido saliendo adelante en conjunto. Yo creo que los estudiantes también ha sido una experiencia nueva. Sin embargo, vemos que hay buenos resultados, a otros les cuesta más, pero estamos viendo que hay buenos resultados. Tal es así que a mí me gustaría enseñar forever semipresencial, o sea, tener el contacto con el estudiante, que es bueno, pero también, ¿por qué no? También enseñar así algunas cosas online y pienso que, o sea, yo para hacer pagos en el banco, por ejemplo, iba al banco. Ahora todo lo hago online, todo. Ahora hablo más con mi esposo, que no está acá en Arequipa, hablo más con él que antes cuando no había cuarentena. Como él está encerrado y yo estoy encerrada, pues todo el día nos llamamos, hablamos. Entonces, pienso que ha tenido, en este momento de nuestra vida, en esta coyuntura, la tecnología ha sido indispensable en nuestras vidas, parte primordial de nuestras vidas, tanto como medio de comunicación para todos enterarnos de lo que estaba viviendo el mundo entero, porque ya se dio una pandemia similar a esta en 1918 y hubieron 60 millones de muertos. ¿Por qué? Porque no tenían los medios de comunicación que tenemos ahora. Entonces la gente se contagiaba y murió muchísima gente. Ahora no sé cuántos muertos van a nivel mundial, no me atrevo a decirlo, pero no llegamos todavía ni remotamente a esa cantidad de víctimas. Sin embargo, esto es gracias a la tecnología, gracias a los medios de comunicación. No se ha paralizado la educación en nuestro país. Mi hija hace clases de ballet. Dicho sea de paso, tus clases de ballet, hijita, ya empezaron. No, mi hija hace clases de ballet online. O sea, pienso que la tecnología nos ha acercado, nos ha hecho estar en contacto, aunque falte ese contacto físico, ese calor, estamos en contacto. Pienso que es bueno y que ahora en adelante, cuando se acabe esto, no la debemos dejar de lado. Tenemos que seguir, por ejemplo, en la academia, en la educación, en la enseñanza, seguir contando con este medio, con esta tecnología. Esa es mi opinión. Gracias. Abogada Kelly.
Sí, de hecho, como comenta la arquitecta, es algo que debería permanecer ahora. De hecho, nos ha demostrado que la tecnología nos ayuda a minimizar tiempo, a ahorrar el tener que ir a realizar algún trámite, la presentación de documentos. De hecho, para nosotros los jóvenes es un poco más fácil poder adaptarnos a este tipo de medios por las redes que estamos acostumbrados a utilizar. Sin embargo, para algunas personas les cuesta un tanto tedioso que ellos puedan hacer una videollamada o puedan contactarse para cualquier medio de trabajo de manera digital. Pero considero que nuestro país no está preparado para afrontar todo tipo de procesos o trámites regulares de manera virtual. Como lo podemos ver, el Poder Judicial, como les hacía mención, es una de las entidades que aún no tiene desarrollado un protocolo, un formato, un sistema en el que podamos desarrollar algún tipo de trabajo digital utilizando la tecnología. Es algo que les está costando innovar. Entiendo que en muy poco tiempo lo vamos a poder utilizar. Podemos ver que las municipalidades han efectuado mesa de partes virtuales. Sunafil tiene una plataforma para realizar denuncias virtuales y pienso que de esa misma manera se debería minimizar el tema de las denuncias en la comisaría, lo cual nos evitaría el traslado al lugar, nos ayudaría a tener un resultado en la justicia un poco más eficiente, porque podría ser un poco más rápido. Las audiencias ya no tendrían que ser presenciales, sino virtuales. Y eso considero que con el tiempo deberíamos lograrlo, porque va a ser una mejora, va a ser un desarrollo como personas, como profesionales. Y de hecho en las universidades ya lo van a transmitir de esa forma, como es lo que estamos llevando ahora, ¿no? Incluso en el tema de los colegios vemos que lo están desarrollando de una manera correcta, lo cual considero que es bueno y que debería implementarse en nuestro país. Gracias, enfermera Janet Quito. Los medios digitales me parecen que sí, en esta ahora que sí son buenos, porque, por ejemplo, anteriormente se atendía lo que es consultorios externos en el hospital, las personas iban por diferentes patologías, pero ahora como vemos que el COVID está por todos lados y más en los hospitales, las personas a veces por miedo no van, o por contagiarse o por contagiar a sus familiares. Entonces creo que se ha aperturado en el hospital lo que es la atención virtual. Se han dado los teléfonos para que las personas que por diversos motivos quieran hacer consultas puedan llamar a lo que son los médicos. Y ahora yo también estoy estudiando lo que es la carrera de enfermería acá hay una universidad en Puerto Maldonado, y por este caso de la pandemia de la enfermedad, las clases también las estoy llevando virtualmente. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar y estudiar? Mis turnos son, por ejemplo, en las mañanas hago MTs, al día siguiente hago noche y descanso 3 días. Entonces, esos días me da para yo poder estudiar y se me hace más fácil porque digamos, acá hago mis cosas, me desocupo y agarro la laptop, la computadora y me pongo a estudiar o entrar a las clases que se me da. Lo que antes era, por ejemplo, antes de la pandemia, salía de mi trabajo y así con las mismas me tenía que ir a la universidad, o sea, ni descansaba ni nada. Por ejemplo, ahora como que me da más facilidad. Y sí, en parte sí es bueno. Eso sería mi... Gracias. Gracias a todos por su participación. Así estaríamos concluyendo la entrevista. Tina. Sí. Arquitecta Rosario, enfermera Yané y abogada Kelly, muchas gracias por haber aceptado y por haber participado en esta entrevista que, de hecho, de muchas maneras estamos conociendo cómo se está dando, ¿no? en las diferentes labores que ustedes ejercen, cómo se está dando la realidad de esta pandemia, ¿no? Entonces, nos ha servido de mucho su entrevista y muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos pues poder compartir en otro momento con ustedes. Mucho gusto, arquitecta, Wilson, Jessy, Vilma. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas chicos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.